El viento sopla en la inmensidad del desierto, y el eco de los cascos retumba en la tierra seca. A lo lejos, un grupo de hombres cabalga a toda velocidad, pero no están cazando animales salvajes ni buscando oro. Sus ojos se fijan en algo mucho más oscuro. Estos son cazadores de cabezas, figuras envueltas en una neblina de violencia y avaricia. Hombres cuyo trabajo no consistía en atrapar forajidos vivos, sino en traer trofeos macabros, cabezas y cabelleras, como prueba de muerte. La frontera del salvaje oeste, tan glorificada en la cultura popular, esconde historias que muy pocos conocen, es uno de los capítulos más crueles de la historia de la frontera. El mito del salvaje oeste ha sido inmortalizado en películas, novelas y programas de televisión. Los vaqueros heroicos enfrentándose a bandidos, los duelos al amanecer, y la fiebre del oro que atraía a cientos de miles de personas en busca de fortuna. Sin embargo, la realidad detrás de este mito es mucho más cruda. A mediados del siglo XIX, el oeste de los Estados Unidos era un vasto territorio inhóspito y peligroso, donde el poder de la ley era débil, o en muchos casos, inexistente. Tras la compra de Luisiana en 1803, los Estados Unidos expandieron sus fronteras hacia el oeste, lo que dio origen a un periodo de exploración, colonización y conflicto. Con la llegada de más colonos y la fiebre del oro de 1849, comenzaron a surgir asentamientos en territorios controlados por tribus nativas, generando un ambiente de tensión permanente. En este contexto, las fronteras eran áreas plagadas de violencia y caos. Bandas de forajidos asolaban pueblos, los conflictos entre colonos y nativos eran frecuentes, y el sistema de justicia era tan rudimentario que muchos lugares ni siquiera contaban con alguaciles. Esta falta de control estatal y de fuerzas de seguridad confiables, hizo que las autoridades locales comenzaran a recurrir a soluciones rápidas y extremas. Uno de estos métodos fue el uso de los cazadores de recompensas, también conocidos como bounty hunters. Aunque en la cultura popular estos cazadores son vistos como figuras heroicas o mercenarios solitarios, la realidad es mucho más cruel y despiadada. Su misión no siempre era capturar a los delincuentes vivos para que enfrentaran un juicio. En muchos casos, bastaba con traer la cabeza del criminal o alguna parte del cuerpo como prueba de su muerte, para reclamar la recompensa. Pero la crueldad no se detuvo ahí. Pronto, no solo los delincuentes se convirtieron en objetivos de estas cacerías. En algunos casos, se ofrecían recompensas por los nativos americanos, a los que se percibía como una amenaza para la expansión de los colonos blancos. La historia de los nativos americanos y los colonos europeos es una historia de desplazamiento, explotación y violencia. A medida que los colonos se adentraban en los territorios del oeste, la relación con las tribus indígenas comenzó a deteriorarse rápidamente. Para muchos de los colonos blancos, los nativos no eran más que obstáculos en su camino hacia la civilización y el progreso. Ya desde el siglo XVII, se ofrecían recompensas por la muerte de nativos en algunas colonias. Sin embargo, fue durante la expansión hacia el oeste, en pleno siglo XIX, cuando esta práctica alcanzó su punto más brutal. Las tensiones entre colonos e indígenas eran constantes, ya que las tribus nativas, que habían habitado estas tierras durante siglos, luchaban por proteger sus territorios y formas de vida. En 1848, la fiebre del oro en California marcó el comienzo de una era de masacres sistemáticas contra los pueblos indígenas de la región. Con la llegada de más de 300.000 personas en busca de fortuna, el choque con las tribus locales fue inevitable. Los colonos empezaron a invadir sus tierras y a agotar sus recursos, pero las tribus lograban resistir. En respuesta, el gobierno de California aprobó una serie de medidas que fomentaban la violencia contra los nativos. En 1851, el gobernador de California, Peter Barnett, pronunció un discurso en el que abogaba abiertamente por la extinción de los nativos americanos. No fue una declaración simbólica, el gobierno aprobó leyes que permitían y alentaban la caza de indígenas, ofreciendo recompensas por las cabezas de hombres, mujeres y niños nativos. El pago por cada cabellera de un indígena adulto varón oscilaba entre $25 y $100, mientras que las recompensas por mujeres y niños solían ser menores, aunque no por ello menos atroces.
Estos cazadores de cabezas organizaban incursiones en aldeas indígenas, atacando a comunidades indefensas. Hombres, mujeres y niños eran asesinados indiscriminadamente, y las cabelleras arrancadas de sus cuerpos se convertían en la prueba que los cazadores llevaban a las autoridades locales para cobrar sus recompensas. En muchos casos, ni siquiera se discriminaba entre tribus pacíficas y guerreros hostiles. Para los cazadores de cabezas, toda persona nativa era un objetivo legítimo. El genocidio indígena no se limitó a California. En otras regiones del oeste, como Nuevo México y Texas, los cazadores de cabezas eran enviados tras tribus como los apaches, los comanches y los navajos, quienes ofrecieron feroz resistencia a la colonización. Se estima que durante este periodo, decenas de miles de nativos americanos fueron asesinados en el oeste, mientras el gobierno y las autoridades locales miraban hacia otro lado, o peor aún, incentivaban esta masacre. La práctica de arrancar la cabellera de un enemigo como trofeo, no era nueva. Algunas tribus nativas la practicaban antes de la llegada de los europeos, pero la colonización y las guerras fronterizas la convirtieron en una herramienta de destrucción masiva. Lo que comenzó como un ritual entre algunas tribus para honrar la valentía en batalla se transformó en un negocio lucrativo con la llegada de las recompensas ofrecidas por las autoridades blancas. El scalping, como también se denominaba a esta práctica, fue adoptado por los colonos, y pronto se convirtió en una de las pruebas más comunes para reclamar las recompensas por nativos muertos. Se arrancaba la piel del cráneo, junto con el cabello, y se entregaba a las autoridades como prueba de la muerte de un nativo. En algunos casos, no solo se tomaban las cabelleras. También se presentaban manos, orejas e incluso cabezas completas, como prueba del trabajo realizado. Esta práctica, que inicialmente se dirigía contra guerreros indígenas, pronto se extendió a mujeres y niños. Los cazadores de cabezas no hacían distinción de género o edad cuando se trataba de cobrar una recompensa. Las masacres que se llevaron a cabo a lo largo del oeste dejaron profundas cicatrices en las comunidades indígenas, y muchos relatos de supervivientes dan testimonio del horror que vivieron. La caza de indígenas con fines lucrativos no solo fue una atrocidad en términos de violencia física, también fue una guerra psicológica. El despojo de las cabelleras de sus muertos representaba un ataque a las creencias espirituales de muchas tribus, que veían el cuerpo como sagrado y pensaban que el alma de una persona no podía descansar si el cuerpo no estaba intacto. Aunque los cazadores de cabezas en el salvaje oeste están estrechamente vinculados a la brutal caza de indígenas, también es cierto que otro grupo de personas se convirtió en objetivo, los forajidos. En una época en la que la frontera estaba repleta de bandidos, pistoleros y criminales, las autoridades locales comenzaron a ofrecer recompensas por su captura o muerte. La caza de forajidos se convirtió en una parte central de la narrativa del oeste. Los cazadores de recompensas que se especializaban en capturar forajidos, en su mayoría, eran hombres solitarios, armados y peligrosos. A diferencia de las persecuciones masivas contra los indígenas, estos cazadores solían actuar de manera individual o en pequeños grupos. Sus objetivos eran figuras infames que habían dejado una estela de robos, asesinatos y caos por todo el territorio. Uno de los cazadores de recompensas más famosos fue Pat Garrett, que se convirtió en una leyenda al capturar y matar a Billy the Kid en 1881. Billy the Kid, cuyo verdadero nombre era William Bunny, había sido un forajido famoso que supuestamente había matado a más de 20 hombres. Aunque Garrett era oficialmente el sheriff del condado de Lincoln, también actuaba como cazador de recompensas, ya que las autoridades locales ofrecían una considerable suma de dinero por la captura del infame pistolero. El trabajo de los cazadores de forajidos era extremadamente peligroso, ya que los criminales a los que perseguían estaban armados y no dudaban en luchar hasta la muerte para evitar ser capturados. Sin embargo, algunos cazadores de recompensas no respetaban las reglas. A menudo, preferían matar a sus presas, antes que capturarlas vivas, ya que era más fácil presentar un cadáver que lidiar con los riesgos de un prisionero en fuga. Este fenómeno no solo afectaba a criminales famosos. En muchas ocasiones, personas inocentes fueron acusadas falsamente de crímenes, solo para ser capturadas o asesinadas por cazadores de recompensas que buscaban cobrar el dinero.
El sistema de justicia en el salvaje oeste era tan débil, que la palabra de un cazador a menudo era suficiente para asegurar una recompensa, sin importar si la persona asesinada era realmente culpable. El salvaje oeste era un mundo definido por la violencia. La falta de un sistema de justicia fuerte, junto con la vasta extensión de territorio sin ley, creó un entorno en el que la brutalidad se convirtió en la norma. La vida humana a menudo era barata, y la muerte, especialmente la muerte violenta, era una constante. Los cazadores de cabezas operaban en este ambiente de impunidad y brutalidad. Aunque en la cultura popular han sido retratados como figuras casi románticas, la realidad es que estos hombres eran el rostro de una sociedad que valoraba el dinero y el poder por encima de la justicia y la humanidad. Su trabajo no solo reflejaba la necesidad de imponer un orden en una región sin ley, sino también la profunda deshumanización que caracterizaba la conquista del oeste. El legado de estos cazadores de cabezas, en concreto en relación con la caza de indígenas, es una cicatriz en la historia de los Estados Unidos. Aunque las leyes que permitían y fomentaban estas prácticas desaparecieron con el tiempo, las comunidades indígenas nunca se recuperaron del todo del genocidio que sufrieron. Con la llegada del siglo XX, el salvaje oeste comenzó a transformarse. El ferrocarril, la expansión de las fuerzas policiales y la creciente civilización de los territorios fronterizos, trajeron consigo un cambio en la forma en que se aplicaba la justicia. Los cazadores de cabezas, los que se especializaban en indígenas y los que se especializaban en forajidos, comenzaron a desaparecer. A medida que los territorios del oeste se convirtieron en estados y se integraron más firmemente en la estructura política y económica de los Estados Unidos, las leyes se hicieron más estrictas, y el sistema de justicia se profesionalizó. Sin embargo, el impacto de los cazadores de cabezas y su brutal legado no puede ser olvidado. Su historia es un recordatorio de los horrores que pueden ocurrir cuando la vida humana se reduce a una simple cuestión de poder y dinero. Cuando hablamos del salvaje oeste, frecuentemente pensamos en un mundo de aventuras y héroes vaqueros. Pero como hemos visto, la verdadera historia del oeste es mucho más compleja y oscura. Los cazadores de cabezas, una figura normalmente ignorada o romantizada, representan uno de los aspectos más crudos de esta era. A través de su violencia y brutalidad, dejaron una marca indeleble en la historia de los Estados Unidos. Los indígenas y los forajidos sufrieron a manos de estos hombres, que encontraron en la muerte una forma de vida. Y aunque el tiempo ha suavizado el mito del salvaje oeste, las cicatrices de esa época aún son visibles en las comunidades que sobrevivieron a su devastación.